Tenemos en pantalla el título de estos estudios bíblicos, Reflexiones sobre las señales de los tiempos. Y quiero saludarles a ustedes, queridos hermanas y hermanos, con la paz del Señor. Espero que hayan tenido una buena semana. Sabemos que hay hermanos que han estado enfermos y debemos recordarlos en nuestras oraciones. El Señor aconseja y nos amonesta a orar los unos por los otros, y esto es una gran bendición cuando sentimos y sabemos que otros ayudan a llevar la carga. La semana anterior, basándome en el título de estos estudios bíblicos, Reflexiones sobre las señales de los tiempos, expresión usada por el Señor Jesús, procuré explicar en este contexto el contenido de la palabra señales y asimismo de la palabra tiempos. También vimos el significado de la señal del profeta Jonás y la señal del Hijo del Hombre, palabras también dichas por el mismo Señor Jesús. Luego vimos el primer tema titulado Profecías acerca del Antiguo Testamento y su cumplimiento en una larga lista de 36 profecías mesiánicas del Antiguo Testamento cumplidas en el Nuevo Testamento. Aquí debo hacer una corrección en la lista. Fue traducida y revisada, pero se produjo un error de tipeo, y en el número 5, titulada Tribu de Judá, debe decir Génesis 49:10 y no 59:10. Agradezco a la hermana y al hermano quien me hicieron notar el error. Profecías acerca de Cristo en el Nuevo Testamento y su cumplimiento. Hoy veremos la exclusiva importancia que tienen las profecías y sus profetas del Antiguo Testamento para nuestro tiempo, aunque obviamente muchas de las profecías eran para el tiempo contemporáneo de los profetas. No hay que olvidar que cuando se habla de profetas, no solamente predecían el futuro, sino que ellos transmitían mensajes directos al pueblo de Israel. Podrían ser palabras de exhortación, llamadas de atención si no estaban siguiendo las escrituras, etcétera, etcétera. Seguiremos entonces con el segundo tema titulado Tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, profecía de la Escritura, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Estoy leyendo en 2 Pedro 1:16. Es muy interesante, hermanos, que ustedes leyesen también la primera parte de los 15 versículos anteriores. Después, acá dice, en este primer versículo que acabo de leer, 16, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Juan, en su primera carta,
hace referencia, aunque no relacionado con nuestro tema, pero con esta experiencia que los 12 apóstoles tuvieron, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Estos dos versículos, el primero que hemos leído, 2 Pedro 1:16, y esta última, 1 Juan 1:1, nos muestra que los apóstoles no habían tenido una visita de Jesús de vez en cuando, que se vieron durante los 3 años, una vez al mes. Nada que ver con esto. Ellos estuvieron todo el tiempo, 3 años. Así que como testigos, eran testigos de vista, de oído, y además habían contemplado lo grande que era, y también palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Se habían saludado de mano, tal vez el Señor Jesús de vez en cuando le daba una palmada en la espalda. Es decir, estos testigos es más que suficiente. Y luego sigo leyendo lo que ustedes tienen en pantalla. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Qué tremenda experiencia que tenían estos 12 apóstoles. Cuando estábamos, dice luego, con él en el Monte Santo. Y luego ahora viene, hermanos, la parte que nos interesa. Tenemos también la palabra profética más segura. Esto lo he experimentado en vida propia. Hay momentos, creo que nos pasa a todos, que queda un poco oscuro, hay problemas, el enemigo se aprovecha y nos ataca y entramos tal vez en duda, pero lo que a mí me confirma, lo que a mí me ha ayudado muchas veces, que pienso en las profecías cumplidas, en la palabra profética más segura, y es mucho más segura que los sentimientos y los ataques que podemos recibir de nuestro enemigo. Sigo leyendo. A la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y este tiempo que estamos viviendo, hermanos, realmente es oscuro. No solamente por esta pandemia que no sabemos dónde va a terminar, sino que todas las cosas que están sucediendo, y que es a donde quiero llegar, a que meditemos las señales y los tiempos para ubicarnos donde estamos. Pero, por cierto, para empezar, podemos ya decir que estamos en un tiempo oscuro. Y luego viene algo muy interesante que dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Perdón. El lucero de la mañana
salga en vuestros corazones. En Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El mismo Señor se presenta como la estrella resplandeciente de la mañana, y Pedro, él dice, el lucero de la mañana. Este es el satélite Venus, que cuando amanece todavía se ven las estrellas, pero está aclareciendo. Es la estrella, o en este caso planeta, más brillante. Son tres cosas brillantes que nosotros vemos en la Tierra. La primera, obviamente, que es el tremendo sol, la luna, y después también tenemos este lucero de la mañana, que aparece como avisando que viene y va a aclarecer el día. Vuelvo a repetir ese versículo, el 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que el estar meditando, el estar viendo, el estar buscando todo lo que es profético, nos hace mucho beneficio, nos hace muy bien estar presente hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y eso es el gran día que estamos y estoy esperando, poder ver la estrella resplandeciente de la mañana, al mismo Señor Jesucristo. Será la luz completa. Y luego el 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Aquí es un poquito complicado la traducción que tiene el Reina Valera. Y quiero que miremos lo que la Biblia textual dice en 2 Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, que es mucho más claro que la otra de Reina Valera. Profecía de la Escritura es de interpretación privada. Para mí me es más fácil entender lo que dice, ya repito, la versión BTX3. Profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y esto hace, hermanos, que hay profetas y profetas. No es la misma cosa y creer a alguien que dice que es profeta, sino que hay profetas y profetas. Y cuando hablamos aquí de los profetas, se refiere a los del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque también tenemos, lo vamos a ver más adelante, pero
hay profetas también en el Nuevo Testamento. Y también tenemos el don de profecía en 1 Corintios 14, que habla que es superior al hablar en lenguas cuando no hay interpretación, pero al final del capítulo hace mención de los profetas que hablan y dice que nosotros tenemos que, no recuerdo ahora la palabra exacta, no es revisarlo, sino que tenemos que ponerlos a prueba lo que dicen. No es lo mismo que los profetas del Antiguo Testamento. Ellos no se les puede mover, no se les puede tocar la profecía, sino que esa es la que vamos a ver ahora cómo es presentada. En Mateo 26, 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Yo creo que la mayoría se ubica en qué contexto lo dijo el Señor esto. Los profetas, que se cumplan las escrituras de los profetas. Y luego en Hechos 13:27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Las palabras de los profetas se refieren a los profetas del Antiguo Testamento. En Hechos 3:18, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Tal vez suena un poquito raro, hay que leerlo con cuidado ahí, que su Cristo. Cristo significa Mesías, y no hay ningún error en leer esto así, que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Mesías había de padecer. Estamos viendo cómo se usa la palabra sus profetas para mencionar los del Antiguo Testamento. Y otra cita más. En Lucas 18:31, tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las escrituras, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Hechos 3:24, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. La Biblia textual dice: y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel en adelante, también anunciaron estos días. Así que vemos que estos profetas tienen un tremendo significado para nuestros días también. Y un par de versículos más, Hechos 26:22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Y por último, en 1 Pedro 2:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Estos profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice que inquirieron
y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Acá también tenemos una pequeña indicación, porque estos profetas en el Antiguo Testamento ya estudiaban y inquirieron en forma muy diligente para ver de esta salvación que nosotros gozamos. Ahora pasaremos a ver que también hay en el Nuevo Testamento algunos mencionados por nombre. Por ejemplo, en Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos y mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Luego en Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Luego en 21:10, en Hechos, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Él profetizó lo que acontecería con Pablo. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Aquí vemos justamente lo que ya ha sido mencionado, que estos dos, Judas y Silas, eran profetas y consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y en el versículo anterior leíamos de Agabo. Él profetizó lo que acontecería con Pablo. Eran profetas del tiempo actual y yo los llamaría profetas locales, porque él solamente anunció lo que le iba a acontecer a Pablo. Como todos conocen, que en figura sacó el cinto, etcétera. Esto así lo iban a tratar a Pablo cuando llegaba a Jerusalén. Después, yendo al 21:8, el otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y miren, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo en 21:10, nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien vinieron a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén el varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Pero no solamente son mencionados por los profetas, sino que veíamos que hay diferencia con los profetas que habían contemporáneos en la iglesia primitiva, sino que también hay profetas mencionados en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, y en varias ocasiones. Y veremos aquí en Mateo 12:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. En Mateo 27:9,
dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Y en Lucas 4:27, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Y Hechos 2:16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Así que no solamente son mencionados por los profetas, tenemos que distinguir, ya lo hicimos, que habían profetas contemporáneos a la iglesia primitiva, pero volviendo aquí, vemos que los profetas, 4 aquí por lo menos, lo hemos mencionado con nombres, y luego aparece lo que ustedes están viendo acá. Por cuanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Por fin, hermanos, llegamos a Daniel. Por fin aparece lo que muchos les parece, bueno, le han pensado, esto demora mucho. Tengan paciencia porque va a demorar todavía un poco más. Pero Daniel, este profeta que yo admiro tanto, está mencionado por nombre en Mateo 24:15. Y miren lo que dice Daniel mismo en 9:27. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará, el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí apareció Daniel. ¿Por qué está Daniel en Babilonia? ¿Dónde quedaba este país? ¿Este territorio existe hoy en día? Para entender todas estas cosas, tenemos que ir al comienzo y ver cómo se formó el pueblo de Israel. Llegaron a ser una nación admirada, una nación, pero formidable. Pero tristemente, más tarde, cayeron bajo el yugo de otros reinados. Y viene esta pregunta, ¿por qué? Así que, hermanos, tenemos que tener paciencia y tomarnos el tiempo para mirar y responder y ubicar en forma especial a Daniel pensando en la primera pregunta, ¿por qué está Daniel en Babilonia? Veamos, tenemos una llave aquí de Abraham a Moisés. Abraham fue el primer hombre que Dios usó para empezar a formar este pueblo que luego es incontable, como la arena en las playas, como las estrellas. De un solo matrimonio, Abraham entra en Canaán y con su esposa Sara, todos conocen el milagro nace Isaac.
Esto es alrededor del año 2066 antes de Cristo. Él entra en Canaán en el año 2091, pero el nacimiento de Isaac es el 2066. Como estamos hablando de cifras antes de Cristo, van bajando los números. Pero también tuvo, y esto fue primero, un hijo con Agar, que era la sirvienta de Sara. Y ahí nació Ismael, los llamados ismaelitas, que son los árabes. Luego tenemos a Isaac, que con Rebeca tuvieron mellizos o gemelos, Esaú y Jacob. Jacob fue cambiado luego con el nombre Israel. Estos nacieron en el 2006 antes de Cristo. Y comienzan ahí a aparecer las tribus. Como ustedes están viendo en esta llave, no voy a entrar en mayores detalles, sino que nombrar ahí a Rubén, Simeón, Leví, Judá, lo tengo con azul, porque Isaac, si van a la primera llave, está con azul, y ahí es tomado Israel, y luego Judá. Y después siguen los demás hijos con Lea, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Ustedes pueden ver y estudiar lo que dice entre paréntesis. Y vamos a otra llave, que seguimos con este tiempo de Abraham a Moisés, y es Jacob o Israel, la descendencia de él. Él tuvo a Rubén, Simeón y Leví. Y aquí hay una llave. Leví está con rojo para que nos ubiquemos. Este Leví tuvo un descendiente que se llamaba Acot, Garzón, Merari, pero Acot, muchas generaciones después, aparecen Moisés y Aarón. Y ahí hemos llegado bastante lejos cuando hablamos de Moisés y Aarón, que eran justamente una tribu muy importante, la llamada de los levitas. Y siguiendo más abajo está Judá. Muchas generaciones después aparece Jesús. Ahí hay una gran cifra de años entre medio. Pero luego tenemos a Isaac, a Zabulón, a Dan, Neftalí, Gad, a Aser, José a Egipto. Recuerden que él fue vendido por sus hermanos. Y luego Benjamín, que lo tengo en azul. Explico que aquí tenemos nosotros las 12 tribus. Y estas tribus estaban unidas, pero más adelante en la historia va a aparecer, pero me adelanto, por el color que tienen, se dividieron en 10 tribus que quedaron en el norte de Israel y 2 que quedaron en Jerusalén. Son los 2 que están con letra azul: Judá y Benjamín. Y luego tenemos otras llaves más,
Espero que no se cansen, pero estamos procurando ver cómo se forma el pueblo de Israel. Israel y los 11 hijos, los hijos restantes entraron a Egipto en 1860 antes de Cristo. Pero hay un asterisco ahí en Israel y está abajo el asterisco. José entró a Egipto en 1889, es decir, varios años antes. Y eso fue cuando él fue vendido. Como sabemos muy bien, luego los restantes, los 11 hijos restantes, dice, ahí entran a Egipto en esta fecha recién mencionada, y son justamente Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Ya el 11 está marcado que se fue antes, y Benjamín. Estos entraron a Egipto y estuvieron allí 400 años. Si vamos a la última llave, Israel y sus descendientes que entraron a Egipto fueron 70 personas, según Génesis 46, 27. Después de 400 años en Egipto, Éxodo 12:40, Génesis 15:30, se habían multiplicado a como 600 hombres, sin contar a los niños. Y hay varios de los estudiantes de la Biblia, y creo que podemos concordar que si habían 600.000 hombres, tenían que haber habido por lo menos igual de muchas mujeres. Y como mínimo podemos poner 600.000 niños. Así que no sería ninguna exageración en decir que habían o eran como 2 millones los que salen de Egipto cuando Jehová levanta a Moisés. Ahí se instaura la Pascua, que es una cosa muy enorme, interesante, y salen de Egipto, según los que han estudiado esto, en el año 1446. Ahora seguiremos, mis queridos hermanos, la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Amén.